Peregrinos de Cristo presenta el Catecismo con el Padre John Freddy Kirama Serna. Somos peregrinos de Cristo. Peregrinos de Cristo, mi saludo muy cordial, muy fraterno en esta nueva semana y en esta nueva entrega de este podcast, de este espacio que bien saben ustedes dedicamos al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Me da gusto, como siempre, poder saludarlos, poder dirigirme a ustedes y acompañarlos en este rato pues, de reflexión, en este momento en el que procuramos a través de este espacio pues, brindarles a ustedes elementos que les ayuden a crecer en el conocimiento de nuestra fe y más concretamente en este importante texto que venimos escuchando desde el comienzo de este podcast, el Catecismo de la Iglesia Católica. Gracias, como siempre, a todos ustedes que valoran el esfuerzo, que acogen con tanto gusto, con tanto cariño este espacio y que sobre todo buscan sacarle provecho a este rato de reflexión. El Catecismo de la Iglesia Católica en su primera parte pues, nos ofrece el gran símbolo de la fe, el credo, y nos explica paso a paso cada uno de los artículos contenidos en el símbolo o en el credo. Hemos venido entonces pues abordando desde el catecismo cada uno de los artículos de fe. Hemos hablado del Padre Creador, hemos hablado del Hijo, el misterio de el Mesías, y ahorita estamos hablando acerca del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, un tema sin lugar a dudas apasionante y que envuelve, ya que pues, la persona del Espíritu Santo, como bien sabemos, que fue la promesa del Señor resucitado, es el Espíritu Santo el que desde Pentecostés habita en medio de nosotros, es Él el que anima, el que impulsa la vida de la Iglesia, por eso se le considera al Espíritu Santo el alma misma de la Iglesia. Vamos ahora, después de haber visto un poco desde la Sagrada Escritura la persona del Espíritu y las diversas manifestaciones del Espíritu, y después también de haber recordado los signos, los símbolos del Espíritu Santo, que pues es un elenco importante de signos, vamos ahora a entrar en el gran misterio de la plenitud de los tiempos. El protagonismo del Espíritu Santo es fundamental y además su intervención necesaria para que el gran misterio de la encarnación pues fuera una realidad y para que fuera posible también la presencia del Mesías prometido y del Mesías que vino a nosotros, el Verbo encarnado. Comenzando con este repaso por el tema del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos, pues tenemos que hacer referencia a la persona de Juan el Bautista. El Evangelio de San Lucas nos describe todo lo que acontece antes del misterio de la encarnación. Concretamente, nos presenta la figura siempre extraordinaria de Juan el Bautista, el precursor. Juan el Bautista no es una figura que, diríamos, entra en todo este misterio de la salvación de una manera forzada, como si por casualidad hubiese entrado en la realización de este designio. Juan el Bautista aparece ya en las antiguas profecías. Concretamente, el profeta Isaías habla de aquel que será la voz en el desierto y que invitará al pueblo a enderezar caminos, a disponer el sendero ante la inminente manifestación del Mesías. Por eso, la persona de Juan el Bautista pues responde a una promesa y la misión corresponde perfectamente con lo que ya la profecía en el Antiguo Testamento había anunciado acerca del precursor, acerca de aquel que habría de anunciar, de señalar la presencia del Mesías, que es justamente lo que hace Juan el Bautista. Por eso a San Lucas le interesa mostrar la importancia que tiene Juan el Bautista como ese puente que comunica
el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ese puente que comunica, que conecta la promesa con el cumplimiento de la promesa. Nos describe o nos narra el momento en el que el ángel, el mensajero de Dios, anuncia a su padre, Zacarías, el misterio de el nacimiento de su hijo, de Juan, una pareja de ancianos, este sacerdote junto a su esposa Isabel, que no habían aún concebido hijos y que Dios les elige, les premia, concediéndoles el don y el privilegio de la paternidad, y nada menos que de este importantísimo personaje como lo será Juan el Bautista. Y es el Espíritu precisamente el que hace posible este gran misterio. Juan fue desde siempre lleno del Espíritu Santo, dirá el evangelista Lucas en estos textos que estamos citando. Lucas dirá que lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Así lo describirá el mensajero de Dios, el arcángel. Y por lo tanto, la conexión de Juan el Bautista con el Espíritu es profunda y es íntima, así como lo fue la conexión del Espíritu con la persona del Mesías. Cuando la Virgen María, en el misterio de la encarnación, de la anunciación, sale, dice el texto, después de recibir el anuncio, a visitar a Isabel, en cuanto dirá Isabel, escucha el saludo de María, de esa mujer que ya es portadora del Mesías, porque ya había recibido la noticia, en su vientre salta de alegría el niño. Juan el Bautista exulta ante la presencia del Mesías. Es pues el Espíritu Santo que va anunciando la presencia y la llegada del Mesías. Con Juan el Bautista, pues, el Espíritu inaugura lo que realizará en Cristo. Prefigura de alguna manera el Espíritu Santo a Cristo y la misión de Cristo en la persona de Juan el Bautista. Y Juan pues también aparecerá como gran protagonista en otro importante texto, en otro importante relato del que hablaremos un poco más adelante, que es el misterio del bautismo. Allí junto a Juan, que está bautizando, y Juan junto a Jesús, que es bautizado, aparece también el Espíritu Santo, el que unge, el que desciende en forma de paloma sobre la persona de Jesús para disponerlo a la gran misión que el Padre le ha confiado. Dentro de la plenitud de los tiempos, pues uno de los momentos cumbres, fundamentales y esenciales, es precisamente el misterio de la encarnación. Lo que nos enseña el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 4. En la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Y naturalmente, como bien lo sabemos, también por el testimonio del evangelista San Lucas, es el Espíritu Santo el gran protagonista en este gran misterio de la encarnación. El Espíritu visita a María, que es una mujer israelita. Llega hasta ella para anunciarle que Dios ha determinado cumplir la promesa y que ella será el medio, el canal, el instrumento a través del cual Dios se acercará a nosotros. La palabra pues que se hace carne. El Espíritu Santo entonces preparó a María con su gracia, lo dirá el arcángel Gabriel en la Anunciación. El Espíritu descenderá sobre ti, te colmará de gracia. El Espíritu entonces prepara, dispone a María, la llena de gracia, para que ella sea la madre, con M mayúscula, la madre del Hijo de Dios. Ella que fue concebida sin pecado, como lo confesamos nosotros en el gran dogma de la Inmaculada. Ella la llena de gracia, ella la más perfecta, pero también la más humilde de todas las criaturas. En ella se fijó el Dios omnipotente, adornándola con toda clase de gracias para que ella pues fuese la madre del Hijo de Dios. Y es bellísimo el saludo del ángel en el misterio de la Anunciación. Ave María, llena de gracia. Alégrate María, llena de gracia, porque el Señor está contigo.
En María, pues, el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre, que ahora se ha hecho carne, uno como nosotros, en el seno virginal de María. Ella es pues como el nuevo tabernáculo, ella es como el nuevo santuario. Recordemos cómo en la historia del antiguo Israel, especialmente durante la peregrinación o la larga travesía del pueblo por el desierto, el santuario, la tienda, aparece como un signo especial de la presencia de Dios. El arca de la alianza que reposaba en aquel lugar que era elaborado allí en el desierto, precisamente para custodiar el arca de la alianza que representaba a Dios. En ese sentido entendemos a María también como la nueva arca de la alianza, aquella que santificada y preparada por el Espíritu Santo, también recibe, acoge en su cuerpo, en su seno, a aquel que ha venido en nombre de Dios, en nombre del Padre, para realizar el designio de la salvación. María, pues, es la nueva Eva. Así lo ha profesado siempre la Iglesia, inspirada e iluminada por la palabra de Dios, que así como Cristo es el nuevo Adán, aquel en quien todo se ha hecho nuevo, María es también la nueva Eva, la que ha dado a luz la vida, aquella que nos ha dado al que es la misma vida. Y el Espíritu Santo, que ha actuado en la persona de Juan el Bautista, que le ha inspirado el reconocimiento de la persona del Mesías, el Espíritu que le llevó a señalar a Jesús en el desierto como el Cordero de Dios, el Espíritu Santo que fecundó las entrañas de María, el Espíritu Santo que hizo posible que el Hijo de Dios se encarnara en el seno de María, es también el Espíritu Santo el que anima, el que sostiene la vida de la Iglesia en todos los tiempos. En el famoso episodio protagonizado por Jesús y por el apóstol Pedro, cuando Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y cuando Pedro responde, inspirado, habiendo recibido una revelación especial, porque no se lo reveló la carne ni la sangre, sino el Padre del cielo, tú eres el Mesías. Jesús le hace una gran promesa. Le dice que sobre él edificará la iglesia, le entrega las llaves del reino de los cielos, pero también le promete, le asegura que contra esa iglesia que él funda sobre la roca de Pedro, el poder del infierno no prevalecerá. Por lo tanto, esa promesa de Cristo que encontramos en el Evangelio de San Mateo, esa promesa de la cual es portador el apóstol Pedro, se cumple plenamente en la persona del Espíritu. En el texto maravilloso, bellísimo de Pentecostés, y la forma especial en la que el texto sagrado describe ese acontecimiento, nos muestra precisamente la acción extraordinaria, maravillosa del Espíritu Santo en la iglesia. Una comunidad en oración, la comunidad de discípulos, una comunidad que aguardaba, que esperaba el cumplimiento de la promesa. Esa comunidad recibe la efusión del Espíritu, ese Espíritu que se manifiesta en forma de un viento impetuoso, ese Espíritu que desciende en llamas de fuego sobre los discípulos, ese Espíritu que les hace hablar en lenguas nuevas, como confesión de la fe. Es el mismo Espíritu entonces que ha descendido sobre la iglesia representada en la comunidad de discípulos para quedarse. No es un Espíritu que vino temporalmente, no es un Espíritu que llegó de visita, es un Espíritu que se ha instalado en el seno de la comunidad. Es un Espíritu que desde el momento de Pentecostés se ha convertido en la vida misma de la iglesia, en el alma de la iglesia. Es justamente lo que celebramos cada año en la cumbre del tiempo pascual. Después de las 7 semanas en las que celebramos la Pascua, la resurrección de Cristo, celebramos el gran acontecimiento de Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia. Un texto entonces que
encontramos en el texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ese espíritu, por tanto, es el don de Dios, y un Dios que es amor, un Dios que ha querido infundir en nosotros el don del Espíritu, concedernos el don del Espíritu, para que ese Espíritu realice la plena y perfecta unidad de todos los fieles. ¿Cuál es la obra del Espíritu? Precisamente en el seno de la comunidad. El Espíritu nos une en la profesión de una misma fe. Tan diversos que somos, tan distintos, de nacionalidades, de lenguas, de culturas, de pensamientos tan distintos, la obra del Espíritu Santo es precisamente que esa diversidad cultural, que esa diversidad en tantos aspectos se convierta en unidad, un solo cuerpo, una sola familia. Es la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Así la misión de la Iglesia, que es anunciar y que es lograr que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad, según el querer y el deseo de Dios, es realizada gracias al don del Espíritu Santo que la anima, que la impulsa y que lo sostiene. El Espíritu que desciende sobre cada uno de los miembros de la Iglesia, ese Espíritu que desciende en el bautismo, ese Espíritu que desciende especialmente en el sacramento de la confirmación, ese Espíritu que enriquece al fiel con sus 7 dones, es el Espíritu entonces que hace posible que la Iglesia en la persona de sus fieles siga cumpliendo hasta el final de los tiempos la tarea que el Señor Jesús ha confiado a los apóstoles y en ellos a la Iglesia y a todos los que hacemos parte de la Iglesia, porque somos nosotros quienes materializamos, concretamos esa misión, el cumplimiento de esa misión, de dar testimonio del Evangelio hasta el confín de los tiempos, hasta el confín del mundo, hasta el final de los tiempos, hablar de las maravillas de Dios, tal y como lo hicieron los discípulos en Pentecostés. Esa es pues la acción y la obra del Espíritu Santo, la misión del Espíritu en la plenitud de los tiempos, preparar, disponer al pueblo, hacer posible que el Hijo de Dios se encarne, que asuma nuestra naturaleza y en Pentecostés fortalecer la vida, el corazón de los discípulos para que estos puedan dar testimonio de Dios, hablando, contando las maravillas de Dios. Vamos así entonces, hermanos, avanzando en el conocimiento del catecismo de la Iglesia y en estos apasionantes temas que sin lugar a dudas son fundamentales para nosotros. Nuevamente quiero agradecerles a ustedes el que me hayan acompañado en esta nueva entrega. Les invito nuevamente a seguir los distintos espacios que desde Peregrinos de Cristo hemos abierto para ustedes. Saben que son muchos espacios dedicados a la palabra de Dios, el espacio dedicado a la Iglesia Católica Responde, el espacio que tiene que ver con la Escuela Diocesana de Evangelización y Renovación y tantos otros espacios que se van abriendo como una forma pues de acompañar, de estimular en todos ustedes, queridos oyentes, el crecimiento y la madurez en la fe. El Señor a todos les bendiga, el Señor les acompañe, les conceda una semana maravillosa y no olvidemos que de la mano del Señor siempre.